Hola, mi nombre es Orlando Rodríguez y el título de la gotita de hoy son las comunicaciones. Hoy damos inicio al tercer estudio relacionado con el fin de los tiempos y los 10 eventos. Mi intención al presentar este estudio es traer paz a tu corazón y ayudarte a entender que Dios está en control. En medio del caos en que estamos viviendo, si observamos con cuidado, descubriremos la sabiduría de Dios que se manifiesta en su poder, su amor y su justicia. Hoy hablaremos de las comunicaciones, el cuarto evento en nuestra lista. Una manera simple de definir las comunicaciones es asociarlas con el proceso de transferir conocimiento a las futuras generaciones. En nuestra gotita anterior mencioné que las potencias de los cielos serán conmovidas. Y de esto habla Lucas 21, del 25 al 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amado hermano, en el futuro cercano vamos a experimentar cosas que nunca antes fueron vistas. Habrá señales en el sol que nos asustarán. También habrán señales en la luna y en las estrellas que nos causarán pánico. Las señales más alarmantes que han de causar espanto y terror ocurrirán en la tierra. La Biblia revela que el bramido del mar, su rugir, será tan desgarrador que ha de causar angustia y confusión entre los seres humanos. ¿Cuándo ha de ocurrir estas cosas? La respuesta es cuando las potencias de los cielos sean conmovidas. Estudiar estas 10 tendencias es crear conciencia de que Dios tiene un plan. Su plan es bueno, agradable y perfecto, aunque usted no lo entienda a plenitud. Un punto aclaratorio: saber quién es Jesucristo y conocer quién es Él son dos cosas diferentes. Saber está relacionado con el intelecto, pero conocer requiere una relación personal con Él. Esta gotita de sabiduría tiene la intención de presentarte información intelectual para que descubra la existencia de un plan y te motive a buscar una relación personal con Jesucristo. El que estos 10 eventos tengan en común aumento en frecuencia, intensidad y visibilidad revela la presencia de Dios. La Biblia nos dice que en los tiempos finales, escucha Mateo 24:6, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Jesucristo nos invita a no alarmarnos. Es necesario que estas cosas sucedan para que el poder de Dios, su amor y su justicia se manifiesten en toda la creación. Lo más simple en la comunicación es hablar con otras personas. El hablar y el escribir son factores indispensables en el proceso de transferir conocimiento a las futuras generaciones. Hubo un tiempo en la historia de la humanidad que no se necesitaba traductores de idioma. En el capítulo 11 de Génesis nos habla de la Torre de Babel. La Biblia nos revela que antes
que Dios dispersara a la humanidad por todo el mundo, todos ellos vivían en la misma zona y hablaban el mismo idioma. Luego que los seres humanos fueron dispersos y Dios confundió el idioma, enfrentaron dos grandes retos relacionados con la comunicación. El primer reto, crear su propio lenguaje hablado. Y el segundo reto, crear su propio lenguaje escrito. Voy a usar el calendario judío para ayudarles a visualizar la frecuencia, intensidad y visibilidad de los eventos bíblicos relacionados con las comunicaciones. Hay 4 eventos importantes relacionados con el calendario judío. En el año 0, la creación del hombre. De aquí en adelante usaré fechas aproximadas. En el año 1464 ocurre el diluvio. En el año 2213 el éxodo. Los israelitas, guiados por Moisés, salen de Egipto. Y en el año 3760 el nacimiento de Jesucristo. Alrededor del año 460 aparece la escritura y esta está relacionada con los sumerios y los egipcios. Ambos escritos no usan palabras sino símbolos y se conoce como jeroglíficos. A los sumerios, que vivían en la antigua Mesopotamia, son los creadores de la escritura cuneiforme, la cual no usa palabras sino símbolos que se identifican como jeroglíficos. Alrededor de esa fecha surge la escritura egipcia. También son jeroglíficos, pero eran símbolos mucho más definidos. Esta complicada escritura llegó a tener un promedio de 6.000 símbolos. Imagínate tú 6.000 símbolos para para poder hablar y escribir. No fue tarea fácil. El alfabeto griego marca la diferencia. Se considera el alfabeto más completo y práctico en la historia. Los registros más antiguos del alfabeto griego se remontan alrededor del año 2960 del calendario judío. Este alfabeto simplificó la escritura y la hizo más comprensible. Miren la gráfica y observen la frecuencia desde que se inventó la escritura hasta simplificarla. Transcurrieron 2500 años. Alrededor del año 2213 ocurre el éxodo. Durante ese tiempo, Dios le dicta la Torá a Moisés. Es Dios quien le da la revelación, pero es Moisés quien escribe usando el alfabeto hebreo. ¿Cuándo surgió el alfabeto hebreo? Quiero resaltar un detalle, que muchas veces las personas no se dan cuenta de su existencia. Hay una gran diferencia entre los alfabetos de las diferentes culturas y el alfabeto hebreo. Todos los alfabetos, excepto el hebreo, fueron creados por los seres humanos. El alfabeto hebreo fue creado por Dios y fue usado durante la creación. Tengo para ustedes un acertijo en forma de pregunta. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Si usamos la Biblia en Génesis 1:3, ella nos dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. El versículo nos revela que durante los 7 días de la creación, lo primero creado fue la luz. Antes de crear la luz, Dios creó otra cosa. Él creó las palabras. El que exista la palabra luz implica la existencia de letras y ellas son las que forman el abecedario. La respuesta a nuestro acertijo, lo primero que Dios creó fue el abecedario hebreo y usó el abecedario para formar palabras y con ella realizó la creación.
El alfabeto hebreo se conoce como el Aleph Bet y está compuesto por 22 caracteres. La Biblia da a entender que el hebreo es el idioma del origen de la humanidad y fue usado por Adán, el primer hombre. Un detalle interesante de las letras hebreas es que son asociadas al ser humano, ya que se las consideran que tienen cuerpo, alma y espíritu. A partir de esta gráfica voy a usar el calendario cristiano. En el año 105 después de Cristo, en China se descubre la fabricación del papel. Fíjense en la línea del tiempo. Los puntos amarillos de izquierda a derecha de un descubrimiento a otro transcurrieron 900 años. En el año 800 a.C. se inventa el abecedario griego y en el 105 después de Cristo se inventa el papel. El papel revolucionó el concepto de las comunicaciones. La invención del papel permitió sustituir el papiro y el pergamino por un material más sencillo para producir, transportar y almacenar. El próximo evento que revoluciona las comunicaciones tiene que ver con los árabes y ocurrió en el año 751 después de Cristo. Este cambio se tardó aproximadamente 650 años para que ocurriese. Luego que el mundo árabe se apodera del secreto relacionado con la producción del papel, da inicio su comercialización. Desde el principio, el papel fue usado para transmitir información a pequeños grupos. Tardó otros 700 años para que surja un nuevo producto que revolucione las comunicaciones. A partir de ese invento, el papel se transforma en un valioso recurso para la comunicación masiva. Entre el 1436 y el 1450, Johannes Gutenberg inventó la imprenta actual. Antes de que la imprenta existiera, la mayoría de los libros se encontraban en las iglesias y monasterios. En esos tiempos, solo los monasterios y personas muy adineradas tenían acceso a los libros. A partir del 1450, la Biblia comienza su peregrinar para alcanzar al mundo. En el año 1456 se publica el primer libro tipográfico. La Biblia tiene el honor de ser el primer libro impreso. A este libro se le llamó el Misal de Constanza. Se trata de una edición de la Biblia que hoy día se encuentra en la Biblioteca Nacional de Austria y que es conocido popularmente como la Biblia de Gutenberg. La imprenta revolucionó el acceso a la Biblia y la hizo accesible a más personas. A partir del 1456, la combinación del papel y la imprenta da lugar al periódico. El concepto moderno del periódico, como lo entendemos en la actualidad, se publicó en Alemania en el año 1580. El periódico llevó a las comunicaciones a un nuevo nivel. Observen la gráfica. Desde la invención de la imprenta al nacimiento del periódico moderno transcurrieron 130 años. Han de transcurrir otros 210 años para que surja el próximo evento que revolucionará el mundo de las comunicaciones. Es en el 1790 cuando nace la idea del telégrafo. Este innovador invento revolucionó las comunicaciones. El telégrafo es un dispositivo eléctrico
capaz de transmitir mensajes de texto. En el año 1844 se consideró formalmente la invención del telégrafo cuando se logró enviar el primer telegrama. A partir de ese año, las frecuencias, intensidad y visibilidad de los cambios en los medios de comunicación comenzaron a aumentar de manera exponencial. En el 1876, Graham Bell inventó el teléfono. A partir de ese año, los inventos relacionados con la comunicación han alcanzado niveles de imparables. La teoría de usar ondas electromagnéticas para transmitir comenzó a tomar forma alrededor del año 1900 y fue evolucionando hasta lograr en el 1920 el transmitir por una estación de radio en Inglaterra un discurso que simultáneamente se escuchó en los Estados Unidos. En el 1926 se transmite en Inglaterra las primeras imágenes televisadas. El televisor que hoy día conocemos comenzó a partir del 1926. En el 1944 se logran reproducir las primeras imágenes televisadas a color. En el 1947 la invención de los transistores revolucionó el mundo de las computadoras. En el 1957 Rusia lanza el primer satélite activo Sputnik 1. Y en el 1965 se lanza el primer satélite comercial que transmitirá señales de televisión. En el 1968 aparece en el mercado la primera computadora moderna. En el 1990 el Internet es abierto al público en general. En el 2000 surgen los teléfonos inteligentes. En menos de 100 años, el mundo de las comunicaciones ha cambiado radicalmente. Déjenme explicarles. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de velocidad con que están ocurriendo los cambios. Cuando hablamos de intensidad, nos referimos a que los inventos están alcanzando niveles de ciencia ficción. Cuando hablamos de visibilidad, estamos hablando de la velocidad como las personas están recibiendo las noticias. Hay una profecía en la Biblia que hablaré en la próxima gotita de sabiduría, que empezó a tomar lógica cuando se inventó la televisión. Esta controversial profecía tomó sentido con los satélites espaciales y el Internet. No es hasta el año 2000, con la existencia de los teléfonos inteligentes, que esta profecía cuenta con todos los recursos para cumplirse con toda satisfacción lo que la profecía advierte. La profecía revela que cuando Jesucristo regrese, todo ojo le verá. En nuestra próxima gotita, además de hablar de esta interesante y retadora profecía, tendremos el quinto evento, la evangelización y su relación con el fin. No te alarmes. Dios tiene un plan. Es necesario que todo esto ocurra. Pero escucha, todavía no es el fin. Te invito a visitar nuestra página electrónica www.sabioyprudente.com. En ella encontrarás diferentes recursos que te ayudarán a crecer en el conocimiento de Dios. Es mi deseo que el Eterno, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, y sobre todo, te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Muchas bendiciones.